Hola, sean todos bienvenidos. Este es su amigo y su servidor, el pastor Clever Jiménez, pastor aquí en la Iglesia Bautista Emanuel en la ciudad de Manassas, Virginia, Estados Unidos. Y bueno, ante la inquietud de lo que está aconteciendo a nivel mundial, eh, me he visto la necesidad de hacer nuevamente estos videos sobre escatología y para que sea de orientación para todos los amados hermanos que escuchen estos videos y para todo el público en general, porque se escuchan muchas cosas, cosas incongruentes a lo que la palabra de Dios nos dice. Siempre tenemos que ir a la Biblia a ver, averiguar, escudriñar qué es lo que la Biblia nos dice. Y sobre todo con respecto a los eventos futuros, hay temor y todo eso, acerca del fin del mundo, etcétera, 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 la venida de Cristo, el anticristo, el templo en Jerusalén, si va a haber o no va a haber rapto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, vamos a la luz de la Biblia a tener una serie de estudios correspondientes a este tema que tanto preocupa a la humanidad y ha preocupado desde miles de años sobre este tema que vamos a empezar hoy, que es el tema número 1 de escatología, que es ¿qué es el fin del mundo y cuándo sucederá? Y es la inquietud de muchas personas hoy en día. Así que vamos a ver unos puntos y vamos a ir concluyendo a lo que la Biblia dice. Recuerde algo también, desde el principio voy advirtiendo, sobre escatología no podemos afirmar categóricamente, no podemos decir absolutos. Podría suceder, es lo que podemos decir. Podría suceder así, podría suceder de esta manera, aunque hay muchos versículos que apoyan una posición de las cuales vamos a hablar más adelante en otros videos, sobre las posiciones, sobre los eventos futuros, porque hay hermanos y respetamos su posición que no creen que haya un milenio. Bueno, yo sí creo que hay un milenio. A otros creen que el rapto de la iglesia va a ser antes de la semana 70, otros durante la semana 70, otros dicen que va a ser a mitad de la semana 70, otros al final de la semana 70. En otros videos más adelante voy a poner las diferentes posturas, pero lo cierto es que Cristo viene pronto y la iglesia tiene que estar lista. Es decir, usted como hijo de Dios tenemos que estar listos en estos momentos, más ahora en estos momentos en que vemos la guerra que hay entre Israel y Hamás y muchos ya vaticinan una tercera guerra mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice este primer estudio, es más que nada histórico, ¿ok? Y algo claro bíblico, ¿ok? ¿Qué es el fin del mundo? ¿O qué es lo que la gente cree acerca del fin del mundo? ¿Ok? Esta inquietud sobre el fin del mundo no es reciente. Desde tiempo de los apóstoles, y no solo los apóstoles, sino mucho antes de los apóstoles, ya había esa inquietud sobre el fin del mundo, como se los voy a mostrar en unas imágenes a continuación. Existía esa inquietud. En Mateo 24, un pasaje que es muy característico sobre los eventos futuros. El Señor les dice a los apóstoles, a los que salían de Jerusalén, uno de ellos le dijo: Señor, ¿ves todos estos pilares, estas columnas, estos edificios? ¿No? Porque recuerde que el templo era el orgullo de Israel. Y el Señor les dice que no quedaría piedra sobre ese edificio, ¿no? Llamado el templo. Y ya sentado en el monte de los olivos frente al templo, dice el versículo 3 de Mateo 24. Y estando el Señor Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número 1. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Son 3 preguntas que, bueno, vamos a ir estudiándolas a medida que vamos avanzando en esta serie de conferencias o de enseñanzas escatológicas. Y le animamos a que pues nos dé un bendecido me gusta y que lo compartas con otro. Y si no se ha inscrito, inscríbase para poder compartir estos videos que seguro serán de edificación para su vida y sobre todo que glorifiquen a Dios. Okay, entonces el tema de el fin del mundo ha sido tema de discusión, de polémica, de suposiciones y profecías falsas, como vamos a ver a continuación algunas imágenes,
sobre el cual se han escrito muchos libros, se han escrito novelas y hasta películas. Incluso se han desarrollado sectas religiosas basadas en este evento que el mundo teme. ¿Y qué es lo que el mundo le llama el fin del mundo? ¿No? Hablamos de una amenaza de una tercera guerra mundial, están diciendo que es devastadora. Esto fue a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Ya se viene vaticinando una futura guerra mundial, lo que está pasando con China. China tiene un ejército de más de 100 millones de soldados, Corea del Norte, Rusia, etcétera, 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 ¿no? Ahora hay una guerra mundial no declarada y sobre todo con lo que está pasando entre Israel y Hamas en Medio Oriente y que puede esto desencadenar una tercera guerra mundial. Para algunos dicen comenzó la tercera guerra mundial. Todo esto está en las redes sociales, ¿no? Y en canales que son reconocidos. El fin del mundo para otros es la aniquilación del planeta a través de un asteroide, un cometa que va a impactar la Tierra, como este de aquí que ya estaba vaticinado, que va a pasar cerca, no va a pegar la Tierra. Va a pasar a 32.000 kilómetros de la Tierra este asteroide llamado Apophis, el 13 de abril del 2029, ¿ok? Entonces la humanidad teme una destrucción, eso para ellos creen que es el fin del mundo, ¿ok? Pero de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, vamos a ver a continuación, que muchas personas asocian este evento con tragedia humana. Una tercera guerra mundial, como ya le dije, la caída de un asteroide y la destrucción del planeta. Hablamos del calentamiento global, estamos hablando cómo la ONU y la Organización Mundial de la Salud supuestamente están trabajando para ello. Hablamos de que hay más huracanes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vemos en la Biblia que en tiempos de Pablo hubo un huracán, él sufrió un huracán en pleno mar Mediterráneo. Y también hablan de una invasión extraterrestre, etcétera, etcétera. Este temor es por la falta de conocimiento de las personas con respecto a este tema y se dejan llevar por la sabiduría del hombre. Lamentablemente, los seres humanos tenemos un error, cometemos un error. Creemos lo primero que escuchamos o vemos, pero no vamos a la fuente. Siempre hay que ir a la fuente. Y todo lo que le ha acontecido a la humanidad, le está aconteciendo y acontecerá a la humanidad, está escrita en la palabra de Dios. Así que yo le animo a que escudriñe la Biblia, ¿ok? Y usted investigue por su propia cuenta. Amén. Número 3. Lo que para las personas es el fin del mundo, podríamos decirlo nosotros que es lo que la Biblia llama varias cosas. Y solo he mencionado 4 en esta ocasión. El fin del mundo, por lo que la humanidad le llama, para nosotros o la Biblia es el día del Señor o el día de Jehová. No confundir con el supuesto domingo. El domingo no es el día del Señor. El día del Señor o el día de Jehová es una frase que viene del antiguo pacto que aparece 75 veces en la Biblia. No se refiere a un día específico de la semana. Cuando Apocalipsis dice que Juan estaba en el día del Señor, es un periodo de eventos que algunos escatólogos creen que es toda la semana 70 de Daniel, que dura 7 años. Vamos a hacer un video solamente en la semana 70 para explicarlo mejor. Otros escatólogos creen que es solamente la segunda mitad de la semana 70, los 3 años y medio. Y pues otros creen que el día del Señor es todo el periodo de la semana 70 hasta la instauración de cielos nuevos y tierra nueva, respetamos. Pero en lo personal, eso ya es muy personal, yo creo que el día del Señor es la gran tribulación, todo el periodo de la gran tribulación, el derramamiento de los juicios de Dios, que vamos a hablar más en detalle a medida que vamos avanzando en esta conferencia. Pero como le digo, hay 75 menciones del día del Señor en la Biblia. No voy a leer todas por falta de tiempo, pero yo le animo a que usted las pueda ver. O si usted quiere el material impreso, se lo podemos otorgar. Solamente escríbame y yo con gusto le compartiré. Yo no tengo copyright. De gracia recibiste, da de gracia. Miren lo que dice Isaías capítulo 2, versículo 12.
porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Ese es el día grande del Señor. En el libro de Joel también es muy interesante lo que el Señor nos dice. Joel 2:1 dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Se ve? El día de Jehová. En el versículo 15 del capítulo 1 también de Joel dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Vamos a también a la expresión el día del Señor que se usa en el Nuevo Pacto. Obvio, porque el Nuevo Pacto está enfocado en la persona de nuestro amo y Salvador Jesucristo. Entonces, ahí se le llama el día del Señor. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 20. Dice así. Hechos 2:20 dice, el sol, Pedro haciendo mención de la profecía de Joel. Pero vamos a buscar otro versículo, 1 de Tesalonicenses 5:2, dice así la palabra del Señor. 1 de Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vamos a explicar más adelante qué significa esa expresión. De hecho, pues muchos confunden esa expresión. Y también en 2 de Pedro 3:10 dice así, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nuevamente, tanto Pablo como Pedro dicen que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, el mundo sí, va a llegar un día en que va a ser destruido, pero eso falta mucho. Faltan algunos eventos que creemos que la Biblia nos lo menciona que tienen que suceder en esta tierra. Okay. También es el día del juicio y de la manifestación de la ira de Dios contra los impíos y la última oportunidad de que Israel se arrepienta, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la semana 70 vamos a hablar más sobre ello. Pero Dios tiene que juzgar esta tierra, aquí mismo en la tierra. ¿Okay? También es conocido como el cumplimiento de la semana 70. ¿Okay? Como les mencionaba, eso es para muchos el día o el fin del mundo. El cumplimiento de la semana 70 de la profecía de Daniel 9:24, que el Señor le dice a Daniel acerca de su ciudad y de Jerusalén y de Israel. En la famosa profecía de las 70 semanas, dice así, 70 semanas de 7, o sea, 7 años cada semana, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aún eso no acontece, porque todavía hay pecado, hay iniquidad, hay injusticia, ¿no? Y todavía no se ha ungido al santo de los santos, ¿ok? Es decir, el fin del tiempo del gobierno de los hombres o el final del tiempo de los gentiles, como dice el Evangelio de Lucas. Y el establecimiento del reinado del Santo de los Santos, el Mesías. Lucas 21:24. Mire lo que nos dice el Señor en Lucas 21:24. Dice así. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, hay un plazo que Dios ha estipulado para que el hombre se gobierne. Y el Señor va a poner fin a ese plazo y Él vendrá. Eso para lo que la Biblia entiende como el fin del mundo que la gente teme. Ahora, también se habla de la segunda venida de Cristo o el fin del mundo, ¿no? Para muchos, pero es la segunda venida de Cristo. Nuestro mismo Señor prometió que volvería por su iglesia. Lucas 21:27 nuevamente. Vamos a leer lo que nos dice Lucas 21:27. Dice así. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. El establecimiento del reino mesiánico, bueno, ya les anticipo, creemos en el reinado milenial físico tangible de nuestro Señor Jesucristo. También, pero esta vez cuando Él venga va a venir no ya como siervo a sufrir,
sino como juez a juzgar al mundo, como lo vemos en Apocalipsis 19, 11 al 16, que Él viene con sus santos, ¿no? Y con una espada aguda, y pues lo vamos a ver eso más adelante cuando hablemos de la batalla de Armagedón, ¿ok? Y también el fin de los tiempos es el día de la trompeta final, en que Dios cumplirá su plan establecido, desatando su ira contra esta corrupta humanidad. Lo que dice Apocalipsis 11. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 al 19. Dice así. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, el Eterno, ¿okay? Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ojo, vamos a ver eso también. En Apocalipsis hay muchos verbos en pasado auristo, que es un tiempo consumado en el griego. Significa que en la eternidad de Dios ya todos estos eventos ocurrieron. Todo lo que está relatado en la Biblia ya ocurrió en la eternidad de Dios. Nosotros, porque estamos limitados el tiempo, el espacio y la materia, tenemos que todavía esperar esos acontecimientos. Este día podría guardar relación con la fiesta de las trompetas decretadas por Dios en Levítico 23. En Levítico 23 se habla de las 7 fiestas de Jehová. No son fiestas de los judíos, ni los judíos las celebran como la Biblia lo enseña. ¿Okay? De hecho, hasta han cambiado las fechas, porque el primer mes que el Señor determinó en Éxodo capítulo 12 ya no es el primer mes para los israelitas, los judíos actualmente, porque el séptimo mes del calendario bíblico para ellos es el primer mes. Podría tener relación. Algunos creen que la fiesta de la trompeta es el cumplimiento. Bueno, algunos creen que sería el cumplimiento del rapto de la iglesia. Podría ser. Siempre lo vuelvo a repetir. No podemos dar nada por sentado. 4. Por lo tanto, el fin del mundo, según lo conoce la gente, es un día que los hijos de Dios debemos de anhelar profundamente, porque va a ser la venida de nuestro Señor. ¿Ok? Porque cuando estas cosas sucedan, como dice nuestro Señor, nuestra redención está cerca, como dice Lucas 21-28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y están sucediendo, sí, estamos ahorita en los dolores de parto, dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención final está cerca. Número 5. La pregunta de los apóstoles, ahí, como ustedes ven en la ilustración, frente al templo en el Monte de los Olivos, ¿no? La pregunta de ellos sobre el fin del mundo, ¿ok? ¿Cuándo serán estas cosas? Ha traído a través de la historia muchos pronósticos errados, donde vemos muchas fechas erróneas que se han dado. Veamos, ¿cuándo será el fin del mundo? Hay mucha gente que ha dado vaticinios de fechas y ya han quedado mal. ¿Okay? Y esto lo vemos, lamentablemente, está muy pequeño, no lo alcanzan a ver, pero usted puede entrar a la página de Wikipedia, que es este slide, en donde desde el año 741 antes de Cristo, imagínense, desde el 741 antes de Cristo, el mito de que 12 águilas habían revelado a Rómulo el número místico de la vida de Roma, indicaban que la ciudad sería destruida 12 años después de su fundación, y muchas predicciones sobre el fin del mundo. Miren, desde el 741 a.C. y siguen todavía. Todo esto es ya en la época después de Cristo. Vemos ahí que hay cristianos y de todas partes de personas. Usted puede entrar a Wikipedia y usted puede ver. Mire, 1800 ahora, después hasta 1875. Vamos a ver también lo que nos dice Wikipedia con respecto a el siglo XX. Desde 1914, Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. Ya vamos a ver algunas de estas profecías sobre el fin del mundo. Ya la vamos a ver más detalladamente. Pero usted puede ver aquí una lista enorme. Llegamos hasta 16 de julio del 2009 y todavía había profecías. Hasta el 2018, David Mead también dio una profecía, y ya estamos actualmente en 2023, ¿se dan cuenta? Y aquí llegamos hasta el 2022. Habían profecías sobre el fin del mundo.
lamentablemente. Y vemos también en el del 2023, en este año, se han dado profecías sobre el fin del mundo. Miren, desde el 20 de julio, agosto, septiembre, acá dice que es en el 2028, en 2038, 2060. Bueno, acá una ya se fue un poco más lejos. Bueno, 5.478. Ahora, según estos expertos, miren, esto es de Milenio, en YouTube, dicen que según los expertos, el mundo se acabaría el 13 de noviembre de 2026. Estoy bajando cosas que vemos en las redes sociales. Otro, la revista Semana, esa es la revista Semana, dice que el fin en el 2021, ya estamos en 2023, ¿no? Y usted me dirá, no, mire, las Naciones Unidas, la Agenda 2030, la Agenda 2030 quiere reducir la población mundial, ¿ok? El fin del mundo llegará en el 2040, dice por ahí en otra parte de las redes sociales. Nuevamente, las Naciones Unidas, el proyecto 2050 para el 2050, supuestamente desarrollo sostenible. No sé si le llama la atención, usted ve los colores que ponen aquí. Interesante, ojo con eso, ¿ok? Hay un plan. Y tristemente hay cristianos que han afirmado fechas para la venida de Cristo. El 2028, dice el pastor Armando Alducin, y que supuestamente ya en el 2022 ya empezaba la semana 70. Bueno, estamos en 2023 y todavía no empieza la semana 70. Aquí este autor, Amaury González Pérez, 2031, hace una pregunta: ¿el año de la venida de Cristo será? ¿Ok? Y en bibliatodo.com, ahí está, dice que el 48% de los cristianos han hecho una encuesta y ellos dicen que el fin del mundo será en el 2050, o la venida de Cristo, pero más específicamente será en el 2050. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura, hermanos queridos? Vamos al sexto punto. Por el año 53, ya vemos que los tesalonicenses creían que la venida del Señor estaba cerca, ante lo cual el apóstol Pablo les escribe y les advierte en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 5:14, un pasaje largo que usted lo puede leer, de que el día del Señor vendrá repentinamente. Pero ya los hermanitos por esa época ya estaban vendiendo sus propiedades y se estaban echando a la vagancia, ¿no? Y Pablo dice que no trabaja, que no coma, y esto que el otro. Y ya estaban supuestamente esperando al Señor. Año 53 después de Cristo. Número 7. A fines del primer siglo, algunos cristianos creían que la venida del Señor estaba cerca y comenzaron a vender sus propiedades y no trabajaban nuevamente, con el pretexto de que el Señor ya vendría pronto. ¿Ok? Número 8. Un sacerdote y teólogo romano predijo que la segunda venida de Cristo sería en el año 500 después de Cristo. Como digo, usted entre a Wikipedia y va a ver muchísimas más pronósticos, pero aquí le voy a dar unos cuantos, ¿no?, que nos llama la atención. Este sacerdote y teólogo romano dijo que en el 500 después de Cristo, de acuerdo supuestamente a las medidas del arca de Noé. No sé cómo sacó esa cuenta, pero ya estamos 2023. También miren, esta es una foto de Jerusalén antiguo, ¿ok? Del siglo pasado, antes de que Israel tomara posesión. El año 1000 fue muy importante por tratarse del fin del milenio. Entonces hubo mucha confusión, hubo histeria, ¿no?, entre las personas, como también lo hubo, si usted se recuerda, el año 2000, ¿no? Hasta se hizo una canción cristiana, El virus del milenio, por ahí, ¿ok? Muchos comenzaron a vender sus propiedades y dárselas a los pobres. Se comportaban lo más bien que podían, miles de peregrinos iban a Jerusalén y los trabajos de los campos fueron abandonados. Pasó el año 1000 y no pasó nada, ¿ok? No vino Cristo, no hubo fin del mundo ni nada de eso, ¿ok? El año 1000 pasó y nada aconteció, por lo cual se creyó que el fin del mundo vendría a los 1000 años de la crucifixión, de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el 1033. Pero todavía sigo. No aconteció nada. Tomás Münzer, en el año 1524 a 1526, un líder de campesinos alemán, anunció que el regreso de Cristo sucedería en el futuro cercano. La espera por la segunda venida de Cristo trajo un enfrentamiento con las tropas del gobierno. Este caballero, Tomás Münzer, anunció que él
agarraría las bolas de los cañones de las tropas del gobierno con las mangas de su camisa. Imagínense, qué avesado. Según Dios le había prometido, Dios le había hablado. ¿Sí? Ya eso de que Dios me dijo, que Dios me reveló, hermano, eso no es nuevo. Hay que investigar. Thomas Munzer y sus seguidores fueron demolidos por los cañones de las autoridades. Nunca agarraron las balas con las mangas de su mano. Número 12. Para los ciudadanos de Londres, el año 1666 no fue un año de progreso. Ojo con esta fecha, lo que se llama como la peste bubónica. La plaga bubónica mató a 100.000 personas y el gran incendio de Londres sucedió el mismo año. Parecía que el mundo terminaría para los londinenses. Se anunció que el regreso de Cristo sucedería sin falta, específicamente por la forma en que el año terminó, 1666, el cual representaba, según ellos, el sello de la bestia, 1666. Ahora, miren a esta dama, ¿ok? Mary Bateman. Aquí está, la bruja de Yorkshire. También ella dio un pronóstico. En 1809, Mary Bateman, una divina especialista, tuvo una gallina que puso huevos con mensajes dentro que anunciaban que Cristo regresaría. Se creó un caos increíble que terminó cuando ella fue atrapada metiendo un huevo por el oviducto a una gallina. Imagínense, fue llevada a la horca, fue colgada. ¿Se da cuenta? Lo triste es, vuelvo y repito, la ignorancia bíblica. Número 14. Aquí está, miren, el cometa Halley en el año 1910, si no me falla la memoria, 1910, el cometa Halley. Este es un diario de esa fecha. 2 horas estaremos sumergidos en la cauda del cometa de Halley, dice este diario. En 1910, la aparición del cometa Halley también trajo histeria y locura a la gente. Significó para muchos como señal del fin. Hubo un comerciante que se las aprovechó, que vendía píldoras antitóxicas por los gases que el cometa dejaría sobre la Tierra, ¿no? Y bueno, creo que ese hombre se hizo rico porque la gente es muy supersticiosa. Y como es ignorante de la palabra de Dios, cree todo eso. Número 15, aquí también está el famoso Charles Russell. Ahí está el fundador de los Testigos de Jehová. Él comenzó con sus profecías sobre el fin del mundo también o la venida de Cristo. En 1914, Charles Russell, luego de ser ridiculizado al apoyar las profecías del fundador de los adventistas del séptimo día, fundó su propia organización, los Testigos de Jehová. Él predijo el regreso de Jesús ese mismo año, en 1914. Otro ex-adventista que probó ser un falso profeta. Número 16. Miren aquí esta imagen. Cuando Israel, a través de la guerra, creo que es la guerra de los 6 días, toma Jerusalén, conquista Jerusalén, se creía que ya el fin del mundo venía. El regreso de Jerusalén a los judíos en 1967 sería para algunos profetas que la época de los gentiles había llegado a su fin, ¿no? Cuando ya Israel tomó el control de la explanada del templo y que la venida del Señor era cuestión de meses. Pero no es lo que nosotros creemos, sino es en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, no en el cronos del hombre, ¿sí? Y nadie comprende cómo Israel, después de 50 días aproximadamente, devolvió toda la explanada del templo a los árabes, y los jordanos son los que están encargados de eso. Hay soldados que estuvieron ahí en ese evento y hasta el día de hoy se asombran. Eso lo vamos a ver cuando veamos la construcción cuando hablemos sobre la construcción del tercer templo. Le voy a mostrar una imagen de un soldado que ya está de edad, que él decía que se sorprendía. Él esperaba que vengan todos los bulldozers a destruir el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, pero nunca aconteció hasta ahora. Número 17, miren eso, el enjambre, ¿ok? En 1977, en Texas, aparecieron abejas asesinas. No sé si ustedes de mi época, yo sí me acuerdo de eso, ¿ok? Esto fue aprovechado por algunos para predecir el fin del mundo, usando Apocalipsis 9 del 3 al 12. Apocalipsis 9 habla de la quinta trompeta, que habla como de unos escorpiones que salen del abismo y que atormentan a las personas por 5 meses, ¿no? Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Entonces, pero la gente
nuevamente, miren, se hicieron ricos con esa película, El Enjambre. 18. En 1984, los testigos de Jehová, que para ese tiempo ya estaban desacreditados, pero creciendo en número, en 1984 ya eran 13 millones de suscritos a la revista Atalaya. Afirmaron que en 1984 superarían el récord a un nivel tal que no hubiera retadores en el futuro por locos y charlatanes que fueran los falsos profetas. Los falsos testigos en este año completaron su récord a 9 predicciones falsas. Las fechas anteriores fueron 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1975 y la última 1984 y ya pararon de dar fecha. Al menos ellos manifestaron que dejarán las predicciones, ¿ok? Y miren eso, ese es el Dios serpiente, de acuerdo a la configuración, a la convergencia armónica de los planetas, planificó que el 16 al 17 de agosto de 1987 sería la segunda venida del Dios serpiente. Iba a venir el Dios serpiente. Pero la gente y aún el pueblo cristiano, como dice la escritura, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Isaías 5:13, Oseas 4:6. No me fue a la memoria. ¿Acaso usted no sabe o no lo sabía que el Dios serpiente ya está aquí gobernando el mundo? 1 Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno, ¿no? Así que pues el Señor le dijo, ¿no? Que este es el tiempo de el Dios serpiente que gobierna el mundo. Ahora, otro muy famoso que usted de pronto ya lo escuchó, Michael Nostradamus, ¿no? Que en 1999 se acababa el mundo. Según Michel de Nostradamus, el 11 de agosto, específicamente, de 1999 sería el fin del mundo. ¿Ok? Pero estamos 2023. Ahora, ¿cuándo acontecerá? Marcos 13:32 nos dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Nadie puede dar una fecha atrevida. Podemos ver señales que lo vamos a ver en el siguiente estudio. Señales que ya estamos viviéndolas de acuerdo a lo que el Señor dijo en Mateo 24. Pero declarar una fecha específica, eso es herejía pura. ¿Ok? El punto número 21. La fecha de la segunda venida de Cristo, nadie la sabe, solo el Padre. Así que no escuchemos charlatanes. Yo me acuerdo hace más de 20 años, cuando recién empezaba en los caminos del Señor, escuché a un americano que supuestamente decía que en el 2018 vendría Cristo. Bueno, en ese tiempo no había la tecnología como ahora, ¿ok? Para poder guardar ese post, como le dicen aquí. Y por último, ¿qué tenemos que hacer? Los cristianos debemos estar velando, estar listos para ese momento, como dice Mateo 25:13. Miren lo que dice Mateo 25:13. Mateo 25:13 dice así, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor es claro, nadie sabe el día y la hora. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Velando. ¿Qué significa velar? Estar en intimidad con el Señor, ¿no? Estando en Cristo, como dice el apóstol Pablo, y estar sirviéndole al Señor, estar proclamando su palabra a toda tribu, lengua y nación. Es lo que la iglesia tiene que estar haciendo. Pero la pregunta es, ¿la iglesia está haciendo eso o está entretenida en la apostasía, que es lo que estamos viviendo? Y eso lo vamos a ver más adelante. Estoy seguro que este pequeño video ha sido de mucha bendición para usted. Es una introducción a lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver en nuestro siguiente estudio las señales. El Señor dijo en Mateo 24. Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahí está, del versículo 4 de Mateo 24 en adelante, el Señor les da señales, ¿ok? Pero aún así, nunca podemos dar una fecha de la venida de Cristo. Así que estemos velando, estemos sirviendo al Señor, que para eso es el propósito de usted
y mío de haber sido salvados por Él. Dios le bendiga ricamente.